Ya estamos de regreso. Hemos vivido las últimas 72 horas un proceso legislativo desaseado, en donde los diputados primero levantando el dedo para votar sin leer, las comisiones sin debatir y los temas pasándolos al Senado como si fueran dulces de colores. En el Senado todo entrampado por el tema del INAI, toma de tribunas por parte de panistas y perredistas. El problema aquí es que México simplemente no avanza, no es nada nuevo. Y saludo esta tarde a mi compañero Víctor Hugo Hernández para poderlo platicar. Víctor, ¿cómo estás? Te saludo con afecto, Lalo, y pues sí, tienes razón, dicen que en política no hay sorpresas y sí hay sorprendidos, porque finalmente yo creo que desde hace un buen tiempo debemos entender que este país se mueve, menos en política, por la voluntad de un solo hombre. Por la voluntad de un solo hombre que no siempre da las indicaciones, digamos, adecuadas o las deja mucho al cómo lo entienden sus seguidores o cómo lo entienden sus funcionarios o sus adeptos, como lo quieras ver, pero que al final del día se hace lo que el señor presidente quiere. Y aquí no queda más que esa lección. El presidente dio la instrucción, ya dio su definición de lo que entiende por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, a quien se refirió como un órgano bueno para nada, un órgano capturado por los neoliberales, un órgano hecho para simular desde su punto de vista y que genera gastos por 1,000 millones de pesos al año y que por lo tanto merece ser sustituido por algo que realmente funcione. Lo pasa y lo quiere tras... Sí. Adelante, pero es que estos 1,000 millones de pesos, Víctor, de los que habla el presidente, parece mentira. Uno, sí, efectivamente asciende a esa cantidad aproximadamente el presupuesto del INAI, pero la otra, el costo real para los mexicanos es 7.68 pesos aproximadamente por cada mexicano al año. O sea, para lo que recibimos por tener un organismo como el de transparencia y el de protección de datos personales, que no está en sus objetivos atacar la corrupción, sino que si tú quieres información, obliga al ente a darte esa información. Pero realmente el costo-beneficio, pues ahí está, es mucho beneficio por tan poco de lo que tenemos que pagar al año los mexicanos por un INAI. Es que ahí está el discurso equivocado de nueva cuenta, o al menos el discurso falaz, porque el presidente se refiere a esta institución como dice, ¿qué ha hecho en favor de la corrupción? Dice, ¿dónde estaba o cuándo denunció, por ejemplo, y pone el ejemplo de García, del caso de Genaro García Luna, y las riquezas que logró cuando era funcionario público durante el periodo de Calderón y de Fox y de Peña Nieto, en fin. Sin aclarar y puntualizar ese punto, que más que un organismo encargado de vigilar y denunciar la corrupción, es una herramienta que le facilita, en este caso fundamentalmente y en mucho a los periodistas, pero también a investigadores y a ciudadano común, poder obtener datos que en otras condiciones no se tendrían. Por un lado. Por otro lado, un organismo que finalmente con sus problemas y todo es emanado de la sociedad civil organizada, de la cual también el presidente no tiene una buena opinión, porque el presidente también se refiere a la sociedad civil como parte también de esa corrupción del neoliberalismo. Entonces, por donde le quieras ver, es el enemigo a vencer. Y en ese sentido, pues la instrucción del presidente es directa, no al INAI, no. Y tan es así que se entorpeció esto que Monreal había ofrecido, que iba a facilitar para que la bancada morena diera el voto en favor de Ricardo Salgado y no se pudo. Finalmente dijeron, pues no, por eso te digo, no hay sorpresas sino sorprendidos. La línea era no pasa y no pasa y háganle como quieran. Y ahí están las manifestaciones desde anoche, hoy en la mañana, de Kena López, de Josefina Vázquez Mota, de Marco Zamora y de Gustavo Madero, entre otros, ¿no? Que pues ahí están haciendo el show, que finalmente, pues la verdad te queda la percepción de que, caray,
nuestra clase política, ¿no? Incapaz de poder llegar a arreglos políticos, incapaz de poder negociar. También tiene culpa la oposición, ¿eh? También tiene culpa porque creo que debían de haber insistido más o buscado más las maneras de llegar a negociación, porque eso es la política. Pero no cabe duda que estamos en tiempos de no política, mi querido. Lo que me queda es que la política ya quedó rebasada y aquí es la fuerza por la fuerza. Vamos a imponer, no vamos a querer a nadie en el INAI, vamos a destruir el INAI y háganle como quieran. Finalmente ustedes son oposición y la oposición es menor en este país. Ese es el discurso al final del día, Lalo. Sí, es el discurso, Víctor, pero fíjate, a mí me lastima mucho como ciudadano el tener que ver este tipo de escenarios o repetir o volver a ver ese tipo de escenarios cuando en teoría la evolución del ser humano y la evolución de la política debería ser distinta, porque esto lo hemos vivido en el pasado. Hace rato lo platicaba con Juan María Naveja. No hay que olvidar que el propio Andrés Manuel López Obrador con Felipe Calderón juntos, unidos, estuvieron en unas tomas de tribuna, también en la Cámara de Diputados, como ahora lo hicieron en el Senado. También se han dormido los perredistas o los panistas o los priistas en el Congreso para evitar los famosos salvazos, pero es que esto no es nada nuevo, Víctor. Esto lo venimos arrastrando desde muchos años. Los diputados levantadedos, los senadores que buscan una negociación para jalar agua para su molino partidista y luego personal. No hemos evolucionado, estamos, déjame te lo digo así, aunque se escuche muy fuerte, Víctor, están prostituyendo la política mexicana y el servicio público, caray. Sí, o por lo menos llevándolo a niveles muy bajos, mi querido Lalo, porque pues, finalmente, mira, los encontronazos, los enfrentamientos, las discusiones en los congresos, pues es algo que existe, ¿no? Aquí y en los países más avanzados. Pero es cierto, el grado de civilidad va mucho en función del discurso, de los argumentos, de la convicción. Hay grandes discursos que se han dado en el contexto de discusiones senatoriales o de diputados que dices tú, caray, que miras de altura. Aquí no, aquí pareciera ser que estamos en un nivel muy bajo, que de algún modo también nos refleja la clase de políticos que tenemos, mi querido Lalo, en ese sentido, ¿no? La cultura que tenemos del descontón, la cultura que tenemos del te desconozco porque te desconozco, y la lección de que cuando tienes el poder, que es triste, quienes llegan al poder, aunque dicen que llegan para compartir, para negociar, para crecer en conjunto, dicen quiero todas las canicas. Aquí el asunto está, mi querido Lalo, que esto se da en el contexto de la lucha de dos proyectos políticos de nación en los que estamos metidos. Y bajo esa óptica, pues quienes ahora forman parte del poder y quienes encabezan a Morena y demás, están convencidos de que todo lo que venga de la oposición siempre tendrá un tufo neoliberal y un tufo de corrupción que no debe de avanzar. Una visión equivocada desde mi punto de vista. Sí, caray, y mira, yo coincido en la visión partidista, no ideológica, porque yo no les veo nada de ideología política a muchos de los que están los partidos hoy, aquí no tienen ideología. En el Senado, porque tan solo el presidente del Senado, el que propuso ayer la eliminación del INAI, viene del PRI. Toda su carrera política, excepto el puesto que hoy tiene en el Senado, había sido priista. Armenta, todas, alcalde, diputado, otra vez diputado, hasta que ahora, por cuestiones de una invitación y una expulsión, lo invitan a ser senador de Morena y ahí lo tienes proponiendo la extinción de un organismo que le ha servido mucho al periodismo, mucho a los mexicanos. ¿Cuál ideología? Y por eso digo, ¿cuál proyecto de nación? Un proyecto meramente personal y partidista, Víctor. Así es, ideales, digamos que los ideales se han hecho a un lado y el pragmatismo ha pasado a formar parte de nuestra clase política, que lo que lucha es por su supervivencia, por supuesto para el próximo periodo, por el ingreso, por los recursos. Aquí no estamos hablando ni de ideología, ni de convicción, ni de valores políticos, ni mucho menos de una lucha por la mejora de la sociedad. No, es la simple supervivencia de un gran grupo de granujas metidos a la política
que pues se van siendo pragmáticos, mi querido Lalo, y que aprovechan las circunstancias. Y lo que tú dices es muy cierto. Alguien me decía, es que en este país, dime quién en el fondo no lleva un pequeño priista. Bueno, somos un país que durante cientos de años evolucionó, casi 100 años, evolucionó a la saga del PRI, ¿no? Donde no había otra opción. Después fuimos encontrando decisiones, gente que fue cambiando genuina y legítimamente de convicción, pero otros que simplemente lo hicieron por puro pragmatismo y para poder sobrevivir, porque trabajar no sabían. Había que hacer política, y si eso implicaba cambiarse la chaqueta, cambiarse el color, pues lo hacían con gusto porque sabían que en ello les iba la supervivencia. Lo cierto es que, mira, cuando hay periodismo de memoria, pues uno los va ubicando y uno sabe muy bien quiénes son, ¿no? Los que ahora se dicen defensores de la democracia bajo las siglas de un partido, pues habría nada más que rascarles para ver dónde está su pasado y el papel que han hecho. Sería vergonzoso poner en evidencia todos esos casos, Lalo. Muy, muy vergonzoso. De hecho, hoy se menciona, Juan Carlos Zúñiga lo menciona en sus 100 palabras, ¿no? Cómo el fanatismo en ambos lados le hace mucho daño al país, porque no hay diferencia entre los fanáticos pro AMLO versus los fanáticos en contra de AMLO. Pero aquí estamos hablando de la política completa, Víctor, en el que no hemos podido avanzar porque nosotros no hemos sabido, desde mi punto de vista, tomar las decisiones adecuadas. Tú dices, todos tenemos el dicho, ¿no? Todos tenemos un priista. No, yo no, afortunadamente. La única chaqueta que me pongo es la de Mega Noticias y la de periodista y la de ciudadano. Pero hay muchos que sí lo hacen. Sin embargo, vaya, nosotros somos corresponsables de la política, de la vida política que hoy tenemos, ¿no crees? Sí, cuando me refiero al corazoncito priista, no quiere decir que en el fondo ames y seas priista, no, de ninguna manera. A lo que voy es que nuestra cultura política está hecha y formada en ese contexto de un solo partido, de un partido poderoso que durante mucho tiempo marcó las pautas y fue formando generaciones de personas que no sabían ni por qué ni cómo, pero que simplemente se consideraban priistas. O sea, a eso me refiero. No quiero con esto decir que eres tú un priista escondido o soterrado, o en mi caso, ¿no? Definitivamente no. Pero de que traemos prácticas políticas heredadas de ese tipo de sistema y estructura política, ni duda te cabe, ni duda quepa, pues, en el aspecto prácticamente de toda nuestra vida, cómo se ha formado este país a través de los grupos corporativos, a través de los cacicazgos, a través de los cuadros formados, una estructura política que finalmente todavía flota en el ambiente y nos ha costado hacer a un lado. Y todavía sobrevive, porque ahí están todavía ahorita peleando dos estados, que les queda poco todavía, pero ahí están presentes y siempre con una enorme capacidad para sobrevivir y reinventarse. Porque cuando creíamos que ya el PRI era del pasado, pues ya conocemos las historias, vuelve más fuerte que nunca. Así es, tú estás en uno de esos estados que no ha tenido alternancia, que sigue siendo priista. Por ejemplo. Vamos a ver. Bien, pues Víctor, muchas gracias por este espacio en el tema sobre la mesa. Te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana. Siempre un gusto platicar contigo, Lalo. Pasamos un buen rato, te mando un saludo. Gracias, igualmente. Saludos, Víctor Hugo Hernández, a nombre de Raúl Frías, director editorial de Mega Noticias, titular de este espacio. Yo les agradezco mucho el que nos hayan acompañado, Víctor Hugo y a un servidor. Y recuerde que el tema sobre la mesa usted lo puede escuchar en todas las plataformas de audio digitales.